Hola a todos, muy buenas tardes. Es un gusto estar con ustedes esta tarde. Mi nombre es Marcela Ortega, soy la coordinadora del Plan de Vida Íntegra para la región de Centroamérica y el Caribe, y es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Como parte de esta serie de charlas, a calendario de charlas que hemos tenido durante el año, el día de hoy nos acompaña el doctor Nico Seki para hablarnos acerca de la nefropatía diabética y la insuficiencia renal, que son las diálisis y cómo prevenir esta enfermedad derivada por diabetes. Entonces, voy a presentar brevemente al doctor para dar inicio a esta charla. Bueno, el doctor Seki es médico internista, graduado en México. Es actual consejero consultivo y expresidente del Colegio de Medicina Interna de México. Cuenta también con una maestría en educación y es miembro de diferentes sociedades médicas, como el Colegio de Medicina Interna y el American College of Physicians. También es miembro del Comité de Diabetes, Obesidad y Enfermedades Cardiovasculares, entre otros. Asimismo, es investigador clínico en estudios cardiovasculares y de síndrome metabólico. También es director general del Centro de Investigaciones Médica y Atención Especializada. Actualmente, también ejerce como médico y es jefe de medicina interna en el Hospital de Minatitlán, Secretaría de Salud en Veracruz, donde él actualmente vive. También él cuenta con diversas publicaciones de diferentes temas relacionados con medicina interna y, por supuesto, es experto en diabetes. Y el día de hoy está con nosotros para hablarnos de este tema tan importante del que, pues bueno, les invitamos a hacer todas las preguntas que tengan, que vayan surgiendo durante la charla, ya que al final de la misma tendremos un espacio para hacer las preguntas y pues nos podrá apoyar aquí el doctor. Así que bienvenidos y bienvenido, doctor. Gracias, agradezco mucho a Laboratorio Silanes la invitación y bueno, sobre todo a todos los participantes. Y bueno, pues qué bueno, creo que es muy importante conocer eh, cómo precisamente se lleva a cabo todo este tipo de problemas o de complicaciones propias de la diabetes. Yo siempre he considerado que mientras más conozcamos de cómo se lleva a cabo todo este tipo de procesos, pues nos involucramos aún más porque esto es un equipo eh, que se conforma tanto por el paciente como la familia del paciente y el médico, el cual lleva su control y asimismo el equipo multidisciplinario donde entra la nutrióloga, el psicólogo, etcétera. Creo que es algo muy, muy importante para lograr las metas principales que es el control de la diabetes, ¿no? Bueno, pues déjenme decirles que hoy pues me toca compartir con ustedes precisamente pues cómo se lleva a cabo, qué es lo que sucede precisamente en la diabetes como para poder llegar a tener un daño a nivel del riñón y precisamente las optativas terapéuticas. Lo ideal, evidentemente, es no llevar a ello y bueno, pues vamos hoy a platicar sobre todo este proceso, pero sobre todo recomendaciones que podemos llevar a cabo para tratar de por lo menos disminuir o frenar la progresión de este tipo de daños. Pues conozcamos entonces qué es lo que sucede con respecto a la nefropatía diabética. Bien, como parte introductoria, sabemos que la diabetes pues, afecta prácticamente a todo nuestro organismo y que en sí, a grosso modo, pues es una alteración no nada más en el metabolismo de lo que es la glucosa, sino esto parte evidentemente de todos los tipos de nutrientes. Tan es así que hay una alteración metabólica tanto en carbohidratos, en grasas como en proteínas. Consideremos que todo lo que nosotros nos llevamos como alimento, una vez que es absorbido, pues todo se transforma en glucosa, llámese carbohidratos, grasas o inclusive las proteínas. Entonces, dentro de ellos, evidentemente hay una transformación y este tipo de glucosa, cuando no es metabolizada una vez estando dentro de nuestro cuerpo, es cuando surge precisamente la diabetes. Hay diferentes tipos de diabetes y como bien les decía, pues esta se presenta cuando ese nivel de glucosa es elevado. Entonces, hay rangos que nosotros debemos de mantener y una cosa son los niveles diagnósticos y otra cosa los niveles de control. Ya hablaremos al final, si ustedes gustan, sobre ello.
Nosotros precisamente todo alimento, como bien ya dijimos, una vez que penetra nuestro organismo a través del aparato digestivo y que es absorbido, obviamente, todo ese nivel de glucosa debe de ser metabolizado por una hormona que es la insulina. Pero hay diferentes mecanismos y no nada más se trata de que pueda existir un fallo en la secreción de la propia insulina, sino inclusive en el mecanismo que se lleva a cabo para que esa insulina pueda metabolizar la glucosa. Pues bien, entonces, sabemos que con el tiempo, pues los niveles altos de glucosa en la sangre, o también llamado hiperglucemia, nos pueden causar problemas como son las enfermedades del corazón. Un paciente diabético tiene de 2 a 4 veces más riesgo de tener problemas cardiovasculares o doble vez el riesgo de tener enfermedades cerebrovasculares o también llamadas accidentes cerebrovasculares. Pero dentro de este tipo de complicaciones, evidentemente la que nos atañe el día de hoy y que está, como ven ustedes aquí, nombrada es las enfermedades de los riñones o también llamada nefropatía diabética. Y nada más por mencionar, bueno, sabemos que también llega a haber problemas oculares, como es la retinopatía diabética, las enfermedades dentarias e inclusive las lesiones de los nervios, que es la famosa neuropatía diabética. Dentro de las principales enfermedades en estas catalogadas clasificatorias está la diabetes tipo 1, que es la que hace muchos años se conocía como la diabetes infantil. En la actualidad, bueno, sabemos que es la diabetes tipo 1. En esta, el mismo organismo ataca a las propias células que son las que secretan la insulina que nosotros formamos en nuestro organismo y por ende al acabar con estas células, pues es así como esos niños o jovencitos se transforman en diabéticos y en este caso es la tipo 1. Pero la más frecuente y la que antes precisamente se llamaba la del adulto, aunque hoy sabemos que hay niños de 12, 13 años que pueden tener diabetes tipo 2, y en esta tiene una característica muy especial y es que hay más de 11 mecanismos diferentes por las cuales yo me puedo convertir en un diabético tipo 2. Es la más frecuente, inclusive en porcentaje, y aquí en este caso, como bien en el recuadro, pues el cuerpo no logra usar adecuadamente la insulina que se secreta en esas células beta de lo que es nuestro páncreas. Y en este momento, una de esas causales, al no tener la suficiente cantidad de insulina o al tener alteraciones en todos los componentes que conllevan, tanto en el proceso de formación como de transportación, o inclusive en la parte donde se desglosa la glucosa a través de la insulina, entonces es así como se eleva la glucosa en sangre y en ese momento ya nos convertimos en diabéticos tipo 2. Aquí también tiene que ver mucho el tejido adiposo, o sea, el sobrepeso y la obesidad. Eso puede crearnos algo que llamamos resistencia a la propia insulina y a veces por eso es muy difícil llevar a cabo un adecuado control. Entonces es muy importante y aquí el componente alimentario, ¿no? Y el de actividad física. Como bien vemos en el cuadro, entonces aproximadamente del 90 al 95 de las personas en el mundo y sobre todo en nuestro país, que por cierto ocupa el 6º lugar a nivel mundial en diabetes tipo 2, pues esta es la característica. Este proceso evidentemente va evolucionando con el paso de los años, pero en las primeras etapas estos mecanismos que van dañando poco a poco pueden ser silenciosas, como veremos más adelante. Pasando ya entonces de lleno a qué es lo que sucede con la alteración en el riñón, pues la llamada nefropatía diabética, pues es el nombre que se le da a las alteraciones que suceden en el riñón y que se producen en los pacientes que cursan con diabetes cuando ese control en la glucosa en sangre y además pueden agregarse otros factores no ha sido el adecuado. Entonces, el tener un descontrol metabólico, un descontrol de la glucosa en sangre, pues puede conllevarnos a ese daño a nivel del riñón. Generalmente este tipo de nefropatía es la responsable de cerca del 30% de los enfermos que ya se encuentran inclusive en tratamiento por diálisis y es la primera causa de trasplante renal, por lo menos en la parte
de nuestro continente. Entonces, el tener una diabetes en descontrol es igual a poner en riesgo nuestros riñoncitos. ¿Cuáles entonces pueden ser otros factores de riesgo en la nefropatía diabética? Bueno, ya hablamos de la diabetes tipo 1, también de la diabetes tipo 2, el hecho de tener un descontrol y tener la glucosa elevada, pero también la presión arterial alta, que además en el paciente diabético casi un 40% de ellos en cualquier etapa de su progresión o desarrollo de la enfermedad puede convertirse también en hipertenso. La carga genética es muy importante. Si papi y mami son diabéticos, pues tenemos prácticamente un 80% de que en alguna etapa de nuestras vidas podamos convertirnos en diabéticos. Hay veces que logra saltarse generaciones y si nada más uno de los padres es diabético, bueno, tenemos un 40%. Pero fíjense ustedes que los que tienen sobrepeso o obesidad, aunque sus padres no fueran diabéticos, tienen de un 14 a un 17% en que puedan desarrollar diabetes, precisamente por el fenómeno que sucede en ese tejido graso de crear resistencia a nuestra propia insulina. Y por ende, pues no va a haber un metabolismo adecuado, un desglose adecuado de la glucosa que en ese momento ingresa a nuestro organismo. Y otro de los factores precisamente de riesgo en la llamada nefropatía diabética, pues es el incremento en lo que es la albuminuria. ¿Qué cosa es la albuminuria? Es cuando ya ese riñoncito empieza a dejar pasar proteínas a través precisamente del filtrado glomerular, que lo veremos en un ratito más, para que ustedes puedan identificar fácilmente, bueno, qué es lo que está pasando y cómo puedo estadificar precisamente el daño renal. Entonces, vean ustedes cómo en la parte de la estructura, el riñón normal, pues generalmente cuando es así, pues tiene un funcionamiento adecuado, tiene un tamaño apropiado y además tiene proteínas bajas en orina, generalmente que es de moléculas pequeñas. Pero ¿qué sucede cuando ya hay una enfermedad renal? Entonces la superficie, el riñón se va haciendo un poco más pequeño, la superficie en lugar de verse lisa, como lo vemos aquí en este que es normal, vean ustedes cómo se forman como si fueran unos gránulos, ¿verdad? En la parte del riñoncito y esa es la superficie llamada granular. Se va haciendo más pequeño que cuando el riñón es normal, ¿sí? Y aquí ya en la parte del filtrado, pues ya deja pasar esas membranas, al irse dañando, deja pasar proteínas de alto peso. Y entonces eso causa desequilibrio en nuestro organismo. Pues bien, entonces, tal vez ustedes, este es un esquema un poco complejo, pero déjenme decirles que nosotros podemos decir que la diabetes en cuanto tiene alteración o elevación de la glucosa en sangre, esa es la forma directa. No, en realidad, vean toda la cantidad de vías y de cosas que suceden dentro de nuestro organismo que nosotros no notamos y que todo esto es lo que hace que el paciente desarrolle precisamente daño en el riñoncito. Bien, ¿qué hay que tomar en cuenta? ¿Cuáles son los factores de riesgo que afectan a los riñones? La alimentación no saludable, o sea, cuando no llevamos a cabo un régimen alimentario adecuado, eso puede conllevar a o contribuir, por eso se considera un factor de riesgo que puede afectar los riñones. La otra es cuando estamos llevando a cabo una ingesta alta de sal, también nos puede perjudicar y se considera un factor de riesgo. El hecho de consumir en forma poco frecuente el agua simple y que, por ejemplo, mucha gente luego prefiere estar tomando refrescos embotellados o sustancias o bebidas que enlatadas o embotelladas, que evidentemente tienen otras sustancias que alteran o que se consideran también como factores de riesgo, el propio tabaquismo, el hecho de tomar alcohol en demasía, el hecho de estar inactivo, el no atender oportunamente las infecciones de vías urinarias también contribuyen como factor de riesgo. Hay muchas personas que tienen infección de vías urinarias de tipo repetitivo y esto puede afectar o contribuir a dañar aún más el riñoncito de un paciente diabético. El hecho de tener diabetes mellitus con más de 10 años de diagnóstico y presentar un mal control frecuentemente, sin embargo, no es solamente
característico de ese paciente diabético que tenga más de 10 años. Hay pacientes que pueden tener menos cantidad de años en cuanto al diagnóstico y que ya tienen daño a nivel de los riñones. El otro factor de riesgo muy importante es el hecho de que el paciente concomitantemente de su diabetes tenga presión alta, o también llamada hipertensión arterial, o, por ejemplo, enfermedades cardíacas mal controladas. La otra es la ingesta crónica a dosis altas de medicamentos analgésicos. Por eso no es bueno automedicarse e inclusive los analgésicos simples deben de ser recetados por un médico o un profesional de la salud. Y por ende, pues, y de igual forma, no debemos automedicarnos de manera frecuente con antibióticos. Debe ser siempre a través de un profesional de la salud. ¿Cómo saber precisamente, cómo identificar si mis riñones fallan? Bueno, generalmente, como les decía, en las etapas iniciales, una enfermedad renal puede no presentar síntomas, así que lo ideal es que, bueno, llevemos un control y un seguimiento a través de nuestro médico de confianza, ¿sí? Y pues él sabrá con qué periodicidad mandar a hacer los estudios pertinentes para ir viendo precisamente las características y sobre todo la función renal. Hay que considerar que el daño que se da a nivel renal es progresivo y que en ocasiones pues, puede ser leve y permitir que los riñones continúen con su función normal, pero en otros casos pueden progresar de una forma muy rápida hasta presentar ahora sí lo que llamamos una falla renal, ¿sí? Terminal. Y desafortunadamente la mayoría de las personas pueden no manifestar síntomas hasta que la enfermedad renal ya está avanzada, ¿no? Bien. Ojo con esto porque aquí, bueno, les hice este cuadrito que de hecho ya está fundamentado en las guías y es cómo podemos nosotros darnos cuenta en qué etapa estamos de daño en nuestro funcionamiento renal. Entonces, aunque actualmente no necesariamente tiene que haber una depuración de creatinina en orina de 24 horas porque se puede hacer en forma calculada, pues sí, la tasa de filtración glomerular hoy por hoy, pues de todas maneras sigue siendo vigente en cuanto a la clasificación en qué etapa de daño está mi riñoncito. Así que, ¿cuándo voy a considerar que mi daño está en etapa 1? En etapa 1 estamos hablando cuando el daño renal es leve, pero la función de los riñones es normal. Y entonces aquí van a ver que en el resultado dice que la tasa de filtrado glomerular está por arriba de 95 mililitros minuto. En la etapa 2 se puede presentar entre los 5 y 15 años después del diagnóstico, pero esto es variable porque también depende del nivel de descontrol que tenga el paciente desde un inicio. Y aquí en este caso ya hay una disminución leve de la función renal que se muestra por una tasa de filtrado glomerular entre 80 y 89 mililitros minuto. En la etapa 3 hay un daño renal con ya una disminución moderada de la función renal y el daño es irreversible si la tasa de filtración cae entre 34 y 40. Sin embargo, en la etapa 3 estamos hablando que la tasa, por ende, es entre los 30 y los 59 mililitros minuto. Y en la etapa 4 hay una disminución severa de la función de los riñones con una tasa de filtrado glomerular entre 15 a 29 mililitros. Y ojo, porque en la etapa 5, que es la que llaman también insuficiencia renal crónica terminal o insuficiencia renal terminal, en esta etapa ya es cuando se requiere de diálisis. Y aquí la tasa de filtrado glomerular está generalmente por debajo de 15 mililitros por minuto. Si nosotros, precisamente hablando de la parte del filtrado de proteínas, este es otro tipo de clasificación, esta se basa más que nada en las proteínas y vean ustedes, también se puede hablar de un estadio 1 o prenefropatía cuando pues inicia el daño renal, pero sin embargo no hay una filtración importante de esta proteína que hablábamos de alto peso como lo es la albúmina y entonces se considera como una cantidad normal de albúmina filtrada por riñoncito cuando esta es por debajo de 30 miligramos por gramo. Pero cuando consideramos un estadio 2 o ahí sí ya una nefropatía incipiente,
Entonces, inclusive puede existir entre este estadio 2 y estadio 3 una etapa silenciosa y no nos damos cuenta si no nos hacemos los estudios pertinentes. Y aquí sí ya se detecta una microalbuminuria que va entre 30 a 299 miligramos por gramo. Y en el estadio 3, ¿sí? Puede haber una nefropatía manifiesta en donde ya, ahora sí, hay un filtrado, donde deja pasar esa membrana, esta proteína llamada albúmina, a más de 300 miligramos por gramo. Y a pesar de ello, vean cómo podemos tener en cualquiera de ellas una tasa de filtrado glomerular por arriba de 30 mililitros minuto. Ya en el estadio 4, en base a este filtrado de proteínas, que ya estamos hablando de una falla renal como tal, entonces ya, ya hay una albuminuria o proteinuria ya tasada en este tipo de estudios, pero además ya la tasa de filtrado glomerular, cuando estamos hablando de esto, está por debajo de los 30 mililitros minuto. Y en el estadio 5, que es cuando el paciente ya requiere un tratamiento sustitutivo de la función renal, entonces, en este caso, por ejemplo, la diálisis crónica, bueno, ya ahí puede haber cualquier nivel de proteinuria, pero evidentemente la tasa de filtrado, pues ya está por debajo de 15 mililitros. Pues bien, entonces, ¿qué significa tener una falla renal? Pues aquí es prácticamente cuando los riñones han perdido, pues la mayoría de la capacidad para filtrar la sangre y poder eliminar esos productos de desecho a través de la orina. Entonces, a veces nosotros podemos pensar que como estamos orinando en grandes volúmenes, no tenemos daño renal. Y no es así, porque lo primero que se va perdiendo es la capacidad de desechar precisamente esos productos eh, que deben ser eliminados, que son los productos finales de degradación, y hasta lo último, pues prácticamente es cuando va disminuyendo la cantidad de orina. Algunos quedan con muy poco volumen o inclusive algunos dejan de orinar, pero eso es hasta lo último. Entonces, no podemos confiarnos pensando en que como sigo orinando muy bien, mis riñoncitos estén bien. Por eso es muy importante llevar a cabo un chequeo apropiado. Entonces, cuando nuestros riñones, ya bien decíamos, presentan menos del 15% de esa función, entonces, ahí sí ya se pueden presentar síntomas que se relacionan a la acumulación de estos desechos tóxicos que los riñoncitos ya no pueden filtrar. Y es aquí cuando vamos nosotros viendo esas sustancias en sangre que se llama urea y obviamente la creatinina. Y esa urea va haciendo, conforme se va elevando, diversos síntomas en el paciente con daño renal. Vean ustedes, entonces, otra parte, aquí ya a través de biopsia, vean cómo este es el glomérulo, que de hecho es el que lleva a cabo la parte de, una parte muy importante de lo que es la parte de filtración. Este es el glomérulo, los túbulos colectores en un riñoncito normal, y vean cómo cambia, ¿verdad? La estructura y cómo se hacen más pequeños, ¿verdad? Y cómo hay daño precisamente a través tanto de los glomérulos como de los llamados túbulos. Y vean cómo el riñoncito, lo que hablábamos de la superficie granular y el tamaño, cómo va disminuyendo en comparación a uno normal. ¿Mm? Entonces, estas son las diferencias entre un riñón normal y un riñón enfermo. Ahora, ¿qué sucede cuando precisamente el paciente tiene un daño renal avanzado? Pues aquí en este caso estamos hablando de las que llamamos tratamientos o terapias de sustitución de la función renal. Nada va a sustituir a un riñón, evidentemente, pero estas terapias prácticamente ayudan a lo que es hacer en parte lo que normalmente hace un riñón. Entonces, para reemplazar la función perdida de los riñones, pues su médico pues, puede optar por cualquiera de estas tres opciones de tratamiento. Una de ellas, pues, es la hemodiálisis, otra es la diálisis peritoneal o inclusive, pues, el trasplante de riñón, que es un proceso un poco más complejo, pero, bueno, pues, se puede llevar a cabo.
Entonces, ¿qué puedo hacer para mantener mis riñones sanos? Pues evidentemente lo más recomendable es seguir el tratamiento médico y modificar el estilo de vida, evitar fumar, iniciar además un plan de actividad física orientado siempre por el equipo multidisciplinario de salud con los cuales se esté llevando su control. Platiquemos un ratito qué es la diálisis. Siempre es bueno saber. Aquí prácticamente cuando los riñones se habla que están sanos, pues es como limpiar o mantener limpia la sangre y desechar los productos que se van produciendo, ¿verdad? En nuestra sangre y que deben de ser eliminados. Pero además, ojo con esto, producen hormonas que mantienen huesos fuertes y además la sangre sana. Cuando los riñones fallan, entonces aquí es necesario un tratamiento para sustituir el trabajo que ellos normalmente realizan, a menos que pues se reciba un trasplante de riñón, pues evidentemente se va a necesitar un tratamiento que en este caso puede ser la diálisis o la hemodiálisis. Y entonces, pues se habla de que unas pocas semanas antes de que se comience una diálisis, pues el cirujano coloca al paciente un tubito blando, que es un catéter a nivel abdominal, es un catéter blando, ¿verdad? Se puede llegar a hacer con anestesia local o inclusive quirófano, ¿verdad? Es una cirugía de corto tiempo, de corta estancia, y ahí ya se comienza obviamente el tratamiento y aquí es donde precisamente se conecta a través de este tubito una solución de diálisis que en realidad es un líquido especial que contiene sodio, que es, bueno, sodio es como la sal que normalmente consumimos, pero además tiene otras sustancias que hacen que una vez que la bolsa fluye dentro de la cavidad abdominal, pues a través del peritoneo que funciona ahí como un filtro, pues evidentemente hace que ese líquido que está entrando, jala esos productos de desecho y luego obviamente pues sale a través de la propia bolsa. Entonces, mientras la solución de diálisis está dentro del abdomen, pues absorbe esas toxinas y el exceso de líquido del organismo. Y esto también incluso ayuda a deshinchar al paciente. Generalmente cuando hay un daño ya muy avanzado, pues el paciente empieza a secuestrar líquidos. Entonces, después de esas horas, pues se drena la solución y las toxinas del abdomen a la bolsa vacía y se puede desechar esta, inclusive ya una vez terminado el proceso, en un inodoro o una tina, ese líquido. Y luego se vuelve a comenzar con una nueva bolsa de solución para diálisis. Hay diversos tipos de medidas en diálisis. Hay veces que generalmente cuando ya es ambulatoria puede ser con una máquina automatizada, puede ser de forma manual. Los recambios que se van haciendo con las bolsitas, pues pueden ser 4 cuando es con máquina por día, pero el paciente puede, una vez que concluye su proceso, hacer su vida cotidiana, ¿sí? O las llamadas diálisis agudas, que generalmente son en los procesos iniciales y es así como se lleva a cabo el intercambio en la diálisis peritoneal. Ahora, en la hemodiálisis, ahí la cosa es un poquito diferente, porque ahí prácticamente, vean, es un proceso tal vez complejo, pero se conecta a través de un catéter, ya sea eh, un cortocircuito arteriovenoso. Es un proceso que se lleva a cabo en el paciente aquí en una de las venitas braquiales, pero también se puede meter un catéter que va directo a lo que es una de las cavidades del corazoncito, es un catéter especial, y entonces ese mecanismo se conecta a la máquina de hemodiálisis, extrae precisamente la sangre y bueno, pues ahí en ese momento, pues es como hace el lavado o el filtrado a través de esa máquina y a su vez pues ayuda también a controlar la presión y a equilibrar lo que son los minerales como el potasio, el sodio y el calcio que generalmente tiene alteraciones en el paciente con un daño renal avanzado. La hemodiálisis, hay que aclarar, no es una cura para la insuficiencia renal, pero puede ayudar a que el paciente se sienta mejor y viva más tiempo.
Bien, entonces vean aquí es lo que les decía, cómo precisamente la sangre aquí, bueno, se extrae, entra al tubito, pasa por el monitor, a la bombita, ¿sí? Aquí se usa un anticoagulante, pasa al filtro dializador, ¿verdad? O dializador, lava ahí, depura las toxinas y entonces ya la sangre sale, digamos, desintoxicada, llamémosle así, ¿sí? Y regresa otra vez al cuerpo del paciente. Entonces, eso ayuda a controlar líquidos, a equilibrar electrolitos y a desechar esas toxinas que si dejamos que se acumulen en nuestro cuerpo, pues dan problema en nuestros pacientes con daño renal. Entonces, pues prácticamente ese dializador es como si tuviéramos un riñoncito artificial. Entonces, generalmente al comienzo del tratamiento de hemodiálisis, ya sea una enfermera ya capacitada o un técnico de diálisis, pues va a colocar 2 agujitas en el brazo del paciente ya con un catéter especial y a veces incluso el propio paciente puede llegar a ponerse sus agujitas, se puede poner una crema o aerosol para adormecer la piel si las agujitas molestan en el punto de entrada y ya de ahí ya se conecta al tubito que está precisamente en la máquina que mostré hace unos instantes. Bien, ¿qué podemos hacer? Prácticamente ya para llegar a la parte final. Bueno, pues hay 7 hábitos que son recomendables para el cuidado de la diabetes, que es lo mejor que podemos hacer para evitar y llegar a esto. Uno de ellos es el automonitoreo de la glucosa. Y aquí es muy importante que ustedes sepan que el hecho de aprender a llevar a cabo un automonitoreo de la glucosa, pues va a ayudar a mantener un adecuado control, no nada más de la glucosa de ayuno, sino también de la glucosa postprandial. La glucosa postprandial es esa que se mide 2 horas después de que hemos consumido alimento. Cuando nosotros logramos controlar la glucosa de ayuno y la glucosa postprandio, por ende, vamos a poder llegar a la meta de hemoglobina glucosilada. Cuando nosotros logramos este control en estos 3 aspectos, evidentemente estamos contribuyendo a disminuir o casi frenar el avance en la progresión del daño que pueda haber en el riñoncito y en los demás órganos, los cuales puede dañarnos el hecho de tener una diabetes descontrolada. Así que es muy importante. Así que, y por ende también identificar los niveles de riesgo, como lo que es ni mantener la glucosa por debajo de 80, ni por arriba, evidentemente, de 130, como marcan las diferentes guías. Y lo ideal es que haya una instrucción por parte del educador de diabetes o de su propio médico o del personal de salud inmiscuido en este para que todos puedan contribuir al control adecuado de la glucosa. El segundo punto es la alimentación saludable y aquí lo recomendable es que acudir con un nutriólogo o una nutrióloga quien nos va a dar un régimen alimentario adecuado y específico para la relación peso-talla y además, evidentemente, un menú diverso y adecuado para que pues podamos nosotros alimentarnos en forma saludable y sobre todo con la cantidad calórica que yo requiera como paciente diabético para también contribuir al adecuado control de mi glucosa. El tercer punto, pues es el tratamiento farmacológico y aquí, bueno, es siempre elegir el tratamiento más óptimo, obviamente recomendado por nuestro médico tratante y platicar con él cuáles serían las mejores opciones, los diferentes mecanismos, porque hay fármacos orales, hay fármacos inyectables, hay terapias combinadas y aquí la finalidad es ver cuál de ellos es el que puede darme un mayor beneficio en el control de mi glucosa. La otra es, bueno, aprender que debemos enfrentar retos de tipo cotidiano y lo primero es pues aprender a dominar los distintos escenarios o retos comunes que se podrían presentar y que pueden suponer un riesgo para la salud. Aquí en este caso hay que considerar a la baja de azúcar, que es la hipoglucemia, la elevación, que es la hiperglucemia y los días de enfermedad, que son los temas que se revisan dentro de este tipo de retos. Como quinto punto sería la reducción de riesgos y entonces pues obviamente es bueno conocer, como ya hablamos al principio, cuáles serían las complicaciones crónicas que puedan derivarse de un mal control de nuestra diabetes. Y obviamente
tomar en cuenta las medidas para prevenir este tipo de complicaciones. El sexto punto es el mantenerse activo y aquí el ejercicio es un pilar muy valioso. Pero si en dado caso no se puede llevar a cabo un ejercicio, digamos, intenso, bueno, pues la caminata diaria, ¿verdad? Podría llevar a cabo y ayuda también al control, pero debe de llevarse en forma regular, constante, ¿verdad? En por lo menos 30 minutos a 1 hora diario o las veces que el paciente quiera mantener este tipo de actividad en caso de que no pudiera hacer un ejercicio en forma. Y la otra, el otro punto, pues es mantener una actitud positiva. Creo que el primer paso para asegurar un tratamiento exitoso, pues es la aceptación de la diabetes, pero conocer nuestra diabetes, aprender a controlar nuestra diabetes y no que la diabetes nos controle a nosotros. Cuando nosotros conocemos bien la enfermedad y sabemos qué medidas podemos tomar, esto nos contribuye en forma muy positiva y podemos lograr las metas de control en los niveles de glucosa. Agradezco mucho su atención y bueno, pues estoy a sus órdenes. Y para los que gusten, bueno, pues aquí están mis redes sociales. Con confianza y con gusto puedo, si tienen alguna duda, con confianza podemos recurrir. Y bueno, quedo a sus órdenes y espero que haya algunas preguntas con las cuales pueda yo ayudarles a resolver. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, doctor. Perfecto, pues bueno, hemos ahora sí conocido un poco más acerca de, o diría mucho más, acerca de la insuficiencia renal derivada de diabetes, cómo se llega a este proceso de diálisis, de una limpieza adicional a la que nuestro organismo normalmente hace tras el daño de los riñones. Y bueno, yo no tengo un par de dudas. Creo que es muy interesante conocer los esquemas, tanto para quienes no han pasado por una diálisis como para quienes a lo mejor, inclusive dentro de nuestros asistentes del día de hoy, ya han pasado por alguno de estos procesos y pues tengan ese conocimiento de cómo es que funcionan todos estos sistemas que nos ayudan con la limpieza de nuestra sangre. Doctor, una pregunta. Bueno, ¿a partir de qué momento y con qué frecuencia es importante realizarse estos análisis? Bueno, lo ideal es que por lo mínimo, en cuanto al control metabólico, digo, lo ideal es hacer el automonitoreo por lo menos 3 veces por semana si se trata de una diabetes tipo 2 y si es una diabetes tipo 1, pues diario, ¿no? Pero cuando ya va uno con la parte médica y estoy ya llevando a cabo mi control con mi profesional de la salud, pues lo ideal es por lo menos cada mes ir con mi médico y él obviamente va a mostrar los estudios básicos. ¿Sí? Y cada 3 meses son estudios ya un poquito más completos. Por ejemplo, puede ser que mensualmente cheque la glucosa de ayuno, la glucosa de postprandio, pero si trae el paciente anotado su automonitoreo, también podemos basarnos en ello. Cada 3 meses, ahí sí, lo ideal sería hacer una química sanguínea completa, en donde ahí se está viendo la glucosa, la urea, la creatinina, el ácido úrico, el colesterol y los triglicéridos. Y cuando es en etapas iniciales, por lo menos una vez al año, por lo menos una vez al año, lo ideal es mandar a hacer las pruebas de función renal. Dependiendo del estadio, puede ser que varíe de 1 a 2 veces por año. Y ya conforme va avanzando la etapa, pues cada vez se va a ir acortando más el periodo de tiempo en el que podamos nosotros llevar a cabo este tipo de estudios, ¿no? Pero el profesional de la salud, dependiendo de cómo va conociendo las características de su paciente, puede dar variabilidad a las tomas, ¿no? Pero lo ideal mínimo sería esto que comento. Perfecto. Muy claro y muchas gracias, doctor. Ahora tenemos un par de preguntas de nuestros asistentes del día de hoy. Entonces, se las voy a comenzar a leer. La primera es una pregunta si existe para el paciente diabético una limitante en el consumo de agua. No,
No, digo, a menos que ya estuviera en una etapa 5 en donde ya hay un proceso dialítico y demás, inclusive cuando ya está en un tratamiento sustitutivo de diálisis o hemodiálisis, bueno, ahí sí va a haber cierta restricción, porque evidentemente lo que ya platicamos, como se pierde esa capacidad de eliminar en forma adecuada los líquidos, pues el paciente puede cursar con el secuestro de ese líquido y es cuando el paciente se puede hinchar o lo que médicamente llamamos el edema, ¿no? Que puede ser a nivel de pies, piernas, cara o inclusive en ocasiones ese líquido puede irse a pulmoncito, a corazón. Entonces, solamente en esa etapa, pero mientras no haya una etapa final, no, al contrario, es muy saludable tomar agua simple, ¿sí? Como ya lo vimos dentro de las recomendaciones, ¿no? De acuerdo, doctor. Muchas gracias. Después tenemos una pregunta sobre, aquí es repetirnos los exámenes que deben hacerse cada mes y cada 3 meses, los que ahorita nos recomendó. Sí, claro. Eh, pues la glucosa de ayuno y la glucosa de postprandio para ver cómo es la funcionalidad o la eficacia de mi tratamiento farmacológico junto con mi automonitoreo de glucosa. Entonces siempre debemos tener nuestro glucómetro en casita y llevar un carnet de automonitoreo o en una simple hoja de cuaderno o de libreta, podemos llevarlo ahí. Y cada 3 meses una química sanguínea, que como bien les decía, esa abarca ya diversas sustancias que hay que vigilar, en donde abarca la glucosa, la urea, la creatinina, el ácido úrico, el colesterol, los triglicéridos y evidentemente una hemoglobina glucosilada, pues esa es la que nos da el promedio trimestral de la cantidad o de niveles de glucosa que mantenemos en sangre. Eso sería lo ideal. Y bueno, pues una vez al año o 2 veces al año las pruebas de función renal, pero esas deberán ser indicadas pues por su médico. Perfecto, doctor. Muchas gracias. Igual estoy respondiendo entre las preguntas por si alguien más lo quiere repasar y puedan tener aquí la nota. Tenemos otra pregunta más por aquí, que nos preguntan sobre una situación particular donde su orina es muy amarilla y espesa. Si podría estar relacionado. No, a veces, o sea, es muy variable. O sea, en realidad, a veces hasta dependiendo del volumen de líquido que se toma, cuál es el líquido que se tomó, el tipo de alimento que se consumió, cambia la coloración y obviamente, pues, la característica el color y la densidad de la orina, ¿no? Aquí la verdad es que lo ideal es que en realidad se analice a través de un examen general de orina o de lo que decíamos de lo de la depuración para ver si hay sustancias que están pasando en ese momento, pero que estas pueden ser variables, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo un descontrol de la glucosa o si consumí, por ejemplo, carnes rojas, si tuve una consumo de bebidas que, por ejemplo, no fuera agua simple, fuera fresco embotellado y demás, pues va a cambiar y entonces a veces podemos tener una orina de un amarillo más intenso o un amarillo más claro o inclusive algunos dicen, pues mi orina sale muy clara, ¿no? Casi no hay espuma o si hay espuma, pero depende, pues, decía yo, del tipo de nutrimentos que hayamos consumido durante ese día, ¿no? Entonces, pues siempre nuestro riñoncito va a buscar sacar lo que obviamente se está filtrando, ¿no? Entonces, esa es una característica nada más que el paciente puede ver, pero no necesariamente tiene que ser algo que esté relacionado directamente con la falla renal. Aquí lo ideal es hacer los estudios pertinentes, ¿no? No nada más basarnos con el tipo de coloración y demás. Claro, si por ejemplo nosotros notamos que la orina ya es naranja o es café como perdón, como refresco de cola y demás, bueno, ahí ya es otro tipo de problema, ¿no? Pero generalmente la orina puede ser clara, amarillo claro, o puede ser un amarillo un poquito más intenso, ¿no? De acuerdo, doctor. Y tenemos otra pregunta más como recomendación de una paciente que nos comenta que tiene la glucosa, fluctúa entre 119 y 385. Aquí, ¿qué recomendación podría darle? Bueno, aquí
aquí no es tan sencillo darle aquí, bueno, la recomendación aquí sería que eso sí se lo tiene que comentar al profesional de la salud, porque a eso es a lo que nosotros llamamos la relación, o sea, hay una alteración llamada pico valle en donde hay alzas y bajas de la glucosa y esa variabilidad glucémica no es buena porque esa variabilidad glucémica causa inclusive el mismo daño que tener una elevación de la glucosa. Y aquí, ¿por qué sí tendría que consultarlo con su profesional de la salud? Porque se deben tomar, se deben de considerar diversos factores, desde la alimentación, el horario de la alimentación, el tipo de tratamiento que esté llevando, en qué horario lo está llevando, si es oral, si es inyectable, o sea, todo eso y obviamente el profesional de salud sabrá qué estudio es el que hay que solicitar para ver esa variabilidad glucémica y hacer los ajustes al tratamiento y al régimen alimentario de la paciente. Actualmente hay unos glucómetros que inclusive nada más se cambia el sensor cada 14 días y que no tienen que estarse pinchando diariamente y que eso ayuda mucho a esta parte de la variabilidad, porque obviamente para poder medir la variabilidad pues tendríamos que tomar diversas tomas durante el día y en diversos horarios para que veamos hasta qué punto sube y baja la glucosa, ¿no? Pero bueno, tiene que ser recomendado ahí por el profesional de la salud. Eso sí es una situación muy especial. De acuerdo, doctor, muchas gracias. Tenemos una pregunta adicional sobre una paciente que nos comenta que recién le detectaron diabetes y le indicaron ya un tratamiento farmacológico, pero nos comenta que no le gusta consumir medicamentos y cuáles serían el resultado de no tomarlas. Sí, ¿qué sucedería? Bueno, ok. Y yo creo que lo más importante es que la glucosa esté controlada. Si no logramos controlar esa glucosa con el simple hecho de tener actividad física y régimen alimentario ya específico, y la glucosa no se controla, pues por algo su médico le ha de haber recomendado el tratamiento farmacológico. Aquí lo ideal es que las cifras de control se mantengan en niveles adecuados, porque si, por ejemplo, yo decido suspender el tratamiento farmacológico y mis niveles de glucosa se elevan, entonces, pues lo que estoy haciendo es favoreciendo que vaya a aparecer más adelante los daños propios de la diabetes y entre ellos, pues del que estamos hablando, ¿no? Como lo es el problema renal. Entonces, lo ideal es, pues, tomar el tratamiento. Ahora, si hay en específico de que suspendió el tratamiento porque sintió ciertas cuestiones, bueno, habrá que platicarlo con el médico porque a veces hay algunos fármacos que pueden dar algún tipo de efecto secundario, generalmente es muy raro, pero pueden ser leve o transitorio, y estar vigilando si el fármaco pues en realidad está llevando a cabo bien el control o no. Eso sería la mejor recomendación. No es muy apropiado suspender el tratamiento porque pues si al suspender el tratamiento la glucosa se eleva, pues evidentemente no estamos logrando el control que debemos de llevar para evitar las complicaciones. De acuerdo, doctor. Pues muchísimas gracias. Creo que con esta última pregunta cerramos este espacio de preguntas. De cualquier manera, les invitamos a que si tienen alguna pregunta adicional, con mucho gusto nos la pueden hacer llegar. Puede ser a través de Katy en sus países y con mucho gusto se la haremos llegar también al doctor para que a su vez él nos comparta la respuesta y se las compartiremos igual a través de Katy. O también, si desean también contactar al doctor directamente a través de sus redes sociales, pues también adelante y seguro también estará encantado de escucharles nuevamente. Doctor, pues muchísimas gracias por esta charla. Creo que todos nos llevamos muchísimo aprendizaje el día de hoy. Como usted lo comentaba al principio, la importancia de conocer más acerca de nuestra enfermedad
de cómo prevenir complicaciones, de conocer más acerca de estas complicaciones, y creo que ha sido realmente muy nutritiva para todos nosotros. También quiero agradecer a los asistentes, porque gracias a ustedes también este espacio es posible. Eh, Creo que aquí compartimos ese sentimiento el doctor y yo, que es un gusto poder tenerlos ahí con nosotros, que estén interesados en conocer más acerca de estos temas y esperamos que hayan disfrutado mucho la charla. Doctor, no sé si quiere decir aquí algunas palabras adicionales. Cómo no, muchísimas gracias de verdad por su atención. Qué bueno que hubo muchas preguntas. Eso quiere decir que están interesados en lograr el control para evitar este tipo de complicaciones y creo que es lo mejor que puede haber. Yo quedo a sus órdenes. Muchísimas gracias por su atención y bueno, ahí dejé las redes sociales, pero como dice Marcela, bueno, pues con gusto si mandan las preguntas, claro que podemos contribuir con la respuesta que considere más adecuada y que les sea de utilidad. Muchísimas gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias, doctor. Gracias a todos y buenas noches.